Muchos de vosotros sabéis que estuve afuera unas semanas y voy a hablar un poco de la provisión de Dios y por qué estuve afuera. Este tiene relación un poco del motivo de la charla hoy. Tengo que buscar el mando. Estuve afuera por 3 semanas porque fui a 2 congresos de misiones de 2 iglesias que nos apoyan. Una es la iglesia donde yo crecí y otra es otra iglesia que nos apoya. Y en el transcurso de este viaje, mi papá pasó a la presencia del Señor. Hay una gran diferencia de cuando un hombre con 88 años pasa a la presencia del Señor y una señora bastante joven con unos 37, 8 años pasa a la presencia del Señor. Pero igual, estas 2 personas vivieron su vida entregada al Señor. Y voy a hablar un poco del legado de mi mamá y mi papá luego. Pues, cuando Bori, gracias de estar aquí Bori, y lamento también la pérdida en tu familia. Bori me recordó la semana pasada que tenía que predicar hoy. Y eso, y de repente el Señor puso en mi corazón algo que yo quería compartir con vosotros. Y primero quiero decir que cuando estoy predicando tanto a mí mismo como a vosotros, porque yo tengo que mejorar en esas 3 áreas igual de cada uno de vosotros. Pero estoy preparando todo el día el mensaje lunes y luego estuve comunicando con Juan y Lilo del mensaje que yo quería compartir con vosotros. Y él me compartió de que él ya hablaba de el jueves pasado en el tiempo de oración. Pues, ¿por qué tengo una foto de la reina Leticia? Porque está llevando el mismo vestido de otro. Hay un meme de quién llevó mejor. Hoy no es una competencia de quién llevó mejor el mensaje entre Juan y yo. Obvio, Juan llevó mejor el mensaje. Pero el texto que yo quiero empezar es este. Moisés volvió a preguntar, ¿y qué hago si no me creen ni me hacen caso? ¿Qué hago si me dicen, el Señor no se te ha parecido? ¿Qué tienes en la mano? Preguntó el Señor. Una vara, respondió Moisés. ¿Qué tienes en tu mano? Ese es el mensaje que quiero llevar a vosotros hoy. Es qué tienes en tu mano. Y voy a enfocar de 3 áreas que Dios quiere que involucramos en el asunto de la misión de Dios. El primero es Dios quiere que estemos orando. Dios quiere que estemos que damos de lo que hemos recibido de Él, que tenemos que estar ofrendando para cumplir la misión de Dios, tanto aquí en Málaga como alrededor del mundo, y ya cada uno de nosotros tenemos que ir de nuestra propia manera. Y voy a empezar con la historia de Moisés, y encontramos la historia de Moisés en Éxodo, que pues todo el libro de Éxodo cuenta la historia de Moisés, y Éxodo empieza con este versículo, pero llegó al poder en Egipto otro rey que no había conocido a José. Pues entre los obreros es un poco de broma este versículo, porque cada vez que volvemos y ya estamos en la iglesia, hay un nuevo pastor, ya tenemos que presentar de nuevo nuestro proyecto y lo que estamos haciendo. Y siempre estamos bromeando que había un nuevo faraón que no conocía a José. Y parte del motivo que yo fui ahora a los Estados Unidos es que había un nuevo liderazgo en una de las iglesias y yo quería estar allí en este momento de transición para establecerme como uno de los obreros y ya hacer conexión con ellos, porque una gran parte de nuestra estancia aquí viene porque esa iglesia nos apoya. Pero llegó en ese momento en Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Y ya nos cuenta que él empezó a maltratar a los judíos, el pueblo de Israel. Y él puso al pueblo de Israel en esclavitud. Y ese es el contexto en que Moisés nació. Que él estaba poniendo en esclavitud el pueblo de Israel,
el pueblo seguía creciendo. Y ese se enfadó al faraón y empezó a mandar que mata a los niños varones de los israelíes. La mamá de Moisés ya no quería matar a su hijo, pues ella puso a su niño en una cesta y ya puso a él en el río. Y la hija del faraón bajó a la orilla del río y encontró al niño. Y ya leemos en Hechos capítulo 7 que Moisés pasó 40 años en el palacio, creciendo en el palacio. Un día Moisés salió del palacio a ver a su pueblo. Y él vio a un egipcio maltratando a un hebreo. Y él respondió a esta violencia con violencia y él mató al egipcio. El día siguiente, él vio 2 hebreos peleando en sí mismo. Y él ya fue a tratar de romper esta pelea. Y uno le dijo a él, pues, ¿me vas a matar a mí como has matado a este egipcio? Y ya Moisés, lleno de miedo, huyó a Madián, donde él pasó 40 años cuidando las ovejas de su suegro Jethro. Ese es donde encontramos aquí la historia. Un día en que Moisés estaba cuidando el rebaño de Jethro, su suegro, que era sacerdote de Madián, llevó las ovejas hasta otro extremo del desierto y llegó a Horeb, la montaña de Dios. Estando allí, el ángel del Señor se le apareció entre las llamas de una zarza ardiente. Moisés notó que la zarza estaba envuelta en llamas, pero no se consumía. Así que pensó, qué increíble, voy a ver por qué no consume la zarza. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza, Moisés, Moisés. Aquí tienes, respondió. No te acerques más, le dijo Dios. Quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre, soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pues ya puede imaginarse el escenario que Moisés llega, está cruzando todo el desierto y ve una zarza ardiendo y que está sufriendo de este. Ya creo que todos nosotros conocemos bien la historia, ¿no? Pues Dios le dijo a él, voy a enviarte al faraón para que saques del Egipto los israelitas que son mi pueblo. Pero Moisés les respondió a Dios, ¿quién soy yo para presentarme antes el faraón y sacar de Egipto los israelitas? Yo estaré contigo, le respondió Dios. Y te voy a dar un señal de que soy yo quien te envía. Cuando hayas sacado de Egipto mi pueblo, todos vosotros me renderéis culto en esta montaña. Cuando yo prediqué la última vez, estuve hablando de la motivación de la misión es la gloria de Dios. Y el mensaje de esta misión es que somos pecadores, que Dios envió a su Hijo para morir para nuestro pecado, para redimirnos, para que vivimos vidas ya transformadas a la semejanza de Cristo, para que velamos por la justicia en el mundo, para que este mundo que está en rebelión vea su necesidad de rendirse a Cristo, pedir el perdón, vivir vidas transformadas, luchando por la justicia en el mundo. El propósito que Dios envía a Moisés al faraón era para librar el pueblo. Esa es justicia. Él tenía que ir al faraón y decir, libra mi pueblo, para que ellos puedan ir a rendir culto. El segundo propósito es que Dios quería que el pueblo glorifique a Él. Y Él quería sacar al pueblo de Egipto. Pues Moisés volvió a preguntar, ¿y qué hago si no me creen, ni me hacen caso? ¿Qué hago si me dicen, el Señor no se te ha aparecido? ¿Qué tienes en la mano?, preguntó el Señor. Una vara, respondió Moisés. Pues, ¿qué tenía Moisés en su mano? Él tenía una vara.
Hay varios pastores que quieren profundizarse en qué significa que él tenía una vara. Algunos quieren decir que la vara representa poder, autoridad. Mira, pues estuve usando la inteligencia artificial a hacer esas imágenes. Y la vara que tenía Moisés es una vara de pastor. Era simplemente una rama de un árbol. Ese no representa autoridad. Pero esa vara que Moisés tenía era la herramienta que él tenía como pastor. Y yo estuve parando esa semana pensando otra vez, ¿por qué tenía Moisés que ir a pasar 40 años en el desierto, cuidando el rebaño? ¿Habéis parado a pensar por qué Moisés ha pasado 40 años en el desierto? Yo creo que hay muchos pastores que quieren ya decir muchas cosas muy elocuentes de por qué él tenía que pasar 40 años en el desierto. Pero ¿dónde creció Moisés? Él creció en un palacio. ¿Qué sabe un niño que crece en un palacio de cómo vivía en un desierto? Nada. Pues él tuvo que pasar por ese tiempo difícil en el desierto para ser preparado para la tarea que Dios tenía para él, que era sacar al pueblo de Egipto y luego vivir en el desierto. Y él sabía bien cómo usar esta vara, porque él era un pastor. Pues, ¿qué son las excusas que Moisés dio a Dios para no obedecer al llamado? Ese yo llamo la voz interior, aunque él estaba expresando eso a Dios. Moisés dijo, ¿quién soy yo? Dios respondió, estaré contigo. Moisés dijo, no estoy preparado. Él dijo, yo no sé ni cuál es tu nombre. Y Dios dijo que el yo soy me ha enviado. Ese es el mismo yo soy de hemos cantado hoy. El yo soy te ha enviado. Y si ellos no creen si ellos no me creen ni me hacen caso, Dios dijo, ¿qué tienes en la mano? Moisés dijo, no me da bien de hablar. Y Dios dijo, yo te ayudaré a hablar y te diré lo que debes decir. Yo, de mi parte, identifico mucho con porque no me da bien de hablar muchas veces. Y la ansiedad que tenía toda esa semana que yo tenía que ponerme frente de vosotros, hablar con mi mal español, no me da bien de hablar, pero estoy intentando de honrar al Señor en lo que Él ha puesto delante de mí. Moisés le voy a decir, por favor, Señor, envía otro. Toda esa semana yo quería llamar a Bori, por favor, envía otro. Y Dios respondió, ¿qué hay de tu hermano Aarón, el levita? ¿Sabes qué? Yo creo que tal vez Moisés perdió algo de la bendición de Dios porque él no confía que Dios estaba llamando a él y que él tenía que depender en su hermano, en un sentido. El otro sentido, yo creo que es bien que no vayamos solo. Debemos ir con alguien. Vemos en la Biblia que Dios siempre está enviando gente en grupo, en dos. Pero Dios estaba llamando a Moisés y Moisés tenía muchas excusas para no obedecer a él. Voy a estar contando muchas historias. El resto de las historias lo voy a contar rápido, porque ya conocemos esas historias. Ya encontramos en 1 Samuel 16 y 17 la historia de David. David fue ungido para ser el nuevo rey. Y después de que él fue ungido a ser el nuevo rey, un mal espíritu estaba atormentando a Saúl. Y ya ellos invitaron a David a tocar su arpa para ministrar al rey. Y luego vemos que la historia continúa que David ya pasaba su tiempo entre tocando su arpa en el palacio y cuidando el rebaño de su padre en el campo. Y un día su padre le envió a la batalla para llevar comida a sus hermanos, 3 hermanos mayores.
Y ahí él vio el gigante filisteo, Goliat. Y ya todos nosotros desde muy pequeño hemos escuchado la historia de David y Goliat. Y la historia sigue que él está sorprendido que nadie está listo para pelear con Goliat. Y él dice que él va a hacerlo. Él fue al palacio para probar la armadura del rey, no cabía. Y dice, yo soy un pastor, yo sé cómo pelear contra Goliat. Pues él volvió, cogió su honda y 5 piedras y él mató a Goliat. Otra vez, pastores quieren buscar un significado profundo de por qué había 5 piedras. Otros dan 5 puntos que corresponden con las 5 piedras. Pero muchas veces cuando ya profundizamos de esta manera, perdemos el mensaje sencillo. David era un pastor y él sabía bien cómo usar su honda. Y él estaba listo a usar lo que estaba en su mano para la gloria de Dios. Pues cabe decir, ¿qué tenía David en su mano? Tenía una honda. No había nada especial de este. Era una herramienta que él sabía bien de cómo usar. Pues había varias críticas hacia David. Su hermano mayor dijo, eres un atrevido y malintencionado. Saúl dijo, eres demasiado pequeño, no eres más que un muchacho. ¿Cuáles son las críticas que a veces vienen de la iglesia porque no debemos seguir el llamado de Dios? Puede ser que eres de una familia demasiado humilde, no tienes la formación, no eres suficientemente elocuente en su manera de hablar. Hay varias razones que alguien puede dar para que tú no debes obedecer el llamado de Dios. Pero en cualquier situación no debemos escuchar la voz interior que está diciendo que yo no puedo, ni debemos escuchar la voz exterior que dice que tú no puedes. ¿Cómo estamos de tiempo? Hay una gran historia de una misionera en Inglaterra que era una criada, que ella quiere ser misionera hacia la China. Y todos de la iglesia de Inglaterra rechazó a esta mujer. ¿Por qué? Porque era solamente una muchacha, una criada que trabaja en una de estas casas grandes de Inglaterra. ¿Sabes qué? Ella se fue sola a la China. Y ella montó un ministerio impresionante entre los chinos. Y muchos chinos ya conocían al Señor por la fe de una mujer que obedeció al Señor, aunque el pueblo dijo, no, tú no puedes. Ahora, Pablo y Priscila, encontramos en Corinto que Pablo, Priscila y Aquila estaban en Corinto. Y dice que Pablo fue a verlos y como hacía tiendas de campaña, igual que ellos, se quedó para trabajar juntos. ¿Qué tenía en la mano Pablo, Priscila y Aquila? Ellos tenían una aguja. Tenía la fabricación de carpas de tiendas para el mercado. Hay a veces unas malas interpretaciones de este. Hay unos que dicen que no debemos sostener al pastor. Y hay otros que dicen que yo no debo dedicarme 100% al ministerio. Esas son malas interpretaciones. ¿Por qué digo que esa es mala interpretación? Porque dice luego, todos los sábados discutía en la sinagoga tratando de persuadir a judíos y griegos. Cuando Silas, Timoteo llegaron a Macedonia, Pablo dedicó exclusivamente a la predicación. Desde este momento y adelante, Pablo no estaba fabricando tiendas, sino estaba dedicando todo el tiempo a la predicación. Y una cosa que yo quiero comunicar a nosotros es que cada uno de nosotros tenemos nuestra parte. Y aunque hay gente que dedica 100% de su tiempo a la obra, eso no significa que no tenemos nuestra parte. Pues la pregunta que tengo para cada uno de vosotros es ¿qué tenéis en la mano? ¿Qué tienes tú en la mano?
Cada uno de nosotros tenemos dones, tenemos talentos, tenemos herramientas. Hay gente aquí que sabe bien la contabilidad y cómo manejar finanzas. Y algo que he escuchado, que hay mucha gente aquí en España que tiene dificultad con las finanzas. ¿Qué pasa si alguien fuera a montar una clase mirando lo que dice la Biblia conforme a las finanzas, ayudar a alguien a manejar sus finanzas? Es una manera que alguien que es bien con las finanzas puede servir al Señor. Yo conozco un médico inglés que ya pronto va a jubilarse. No sé dónde está este hombre. Pues podría este hombre usar su habilidad como médico de servir a la gente. Puede ser. Yo conozco un empresario que ya vendió su empresa. ¿Podría ese hombre ya animar a otros y ayudar a otros a formar empresas para la gloria de Dios? Cada uno de nosotros tenemos dones, tenemos herramientas, tenemos talentos que podemos usar en el ministerio. Pues ahora vamos a pasar a otra historia. Elías, ya sabemos la historia de Acab y Jezabel. Acab era uno de los peores reyes de Israel. Y Acab y Jezabel montaron dentro del templo un altar a Baal. Y Elías profetizó una sequía sobre el pueblo, que no va a llover por un cierto tiempo hasta que él quite esta sequía. Y ya leemos que Elías se fue a vivir en un arroyo donde él bebía el agua y donde los cuervos llevaron comida a él. Y él estaba viviendo de comida que los cuervos dieron a él en la mañana, en la tarde, y bebiendo el agua. Después de un tiempo, el arroyo se secó porque no había lluvia. Y Elías se fue a una viuda de Sarepta y él pidió a la viuda de Sarepta que ella traiga él agua y luego, y también tráigame un pedazo de pan. Y la viuda dijo, mira, solo tengo este puño de trigo y un poco de aceite y con este yo voy a hacer pan para que mi hijo y yo comer y moremos. ¿Cómo respondió Elías? Él puede decir, eres una mujer pobre, pues ya, vaya. O yo voy a buscar gente que pueda ayudarte. No, él le dijo a ella, prepara este pan y que Dios va a proveer para vosotros hasta que termine esa sequía. Ya leemos que luego el niño falleció de una enfermedad, no era por falta de comida. Y yo puedo imaginar cómo sentía Elías en este momento. Yo pedí a esta mujer que me dé, y ya ha fallecido su hijo. Pues él lloró, oró y oró y oró, y ya Dios resucitó al niño. Pues ya sabemos todos la historia del niño con los 5 panes y 2 pescados. Y pues si los que están ya muy, bueno, puede ver que hay un problema aquí. ¿Cuántos panes hay? Pues la hija. Yo estuve trabajando con Juan para sacarse foto y cada vez que había 5 panes ya puso un pescado y 2 pescados, 4 panes. Pues ya este niño tenía 5 panes y 2 pescados. No sabemos si este pescados eran boquerones o espetos o tilapia. No sabemos de qué, si eran boquerones. Si era espeto, tal vez un poco más grande. Pero ¿cómo van a dar comida? Si eran tilapia, ¿cómo van a dar comida a 5,000 con este? Pero este niño dio lo que él tenía en sus manos. Y Cristo ya hizo un milagro a dar comida a todas estas 5,000 personas. No sabemos para este niño qué significaba. Si era su almuerzo, era su cena, no sabemos. Era un poco de comida que él ofreció lo que él tenía. Ahora ya leemos en Marcos 12 de la viuda que tenía sus 2 monedas. Y Jesús se sentó frente al lugar donde se depositaban las ofrendas
y estuvo observando cómo la gente echaba sus monedas en el cepillo del templo. Muchos ricos echaban grandes cantidades, pero una viuda pobre llegó y echó 2 monedas de muy poco valor. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, os seguro que esta viuda pobre ha echado en el tesoro más que todos los demás. Esos dieron lo que esos dieron de lo que les sobraba, pero ella de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. ¿Qué tenía esta viuda? Ella tenía 2 monedas. Y algo que me impresionó siempre es que Cristo no dijo nada de eso, sino, no, tú no debes dar este. Y ni él juzgaba el templo por recibir esta ofrenda. Y imagina cómo era el templo. Tenía oro, tenía un montón de cosas allí en el templo. Esa viuda necesitaba más esas 2 monedas que el templo. Pero Cristo honraba a esta mujer que con su amor dio todo lo que ella tenía. Y no creo que ninguno de nosotros hemos dado a este nivel. Pues tengo unas preguntas. ¿Qué excusa tenemos para no sostener al obrero de Dios como esta viuda de Sarepta? ¿Qué excusa tenemos para no dar para la necesidad a los demás, como el niño? ¿Y qué excusa tenemos para no ofrendar con sacrificio a nuestra iglesia, para la obra de Dios en nuestra iglesia? Pues ahora quiero pasar a otra historia. Ya conocemos bien la historia de Ana y Samuel. Ana era la esposa de Elcaná de Efraín. Y Elcaná tenía 2 esposas, una que se llama Penina y otra Ana. Penina tenía hijos y Ana no. Y Penina burlaba de Ana, porque Ana no tenía hijos. Y un día cuando Elcaná, tengo que leer los nombres porque conoces en inglés mejor que en castellano y ya estoy fallando en los nombres. Elcaná llevó a Ana a hacer el sacrificio en el templo y Ana estaba orando y orando por un hijo y Eli vio a ella orando. Y él pensó, esta mujer está borracha. Y él se fue a reprender a esta mujer por estar borracha en esta hora. Y ella dijo, no soy borracha, estoy orando con desesperación por un hijo. Elí dijo a ella, pues el Señor va a conceder sus peticiones. Ya leemos que poco tiempo después ella tuvo un hijo. Y ella llevó a Samuel a la iglesia y se dedicó a él, a la obra del Señor. No sé si recuerdan los que estaban en Molia hace unos años, que Sara y yo presentamos a Andy y pedimos al pastor mío que estaba visitando a orar por Andy. ¿Por qué hicimos ¿De un ritual o fue algo que en nuestro corazón era sincero? Queremos ya dedicar a Andy a la obra del Señor. En un momento voy a hablar un poco de mi mamá. Pero Ana se dedicó a su hijo a la obra del Señor y luego la historia cuenta que ella tenía 5 hijos más. Pues ya leemos que el apóstol Pablo ya oraba y oraba y todos los epístolas de Pablo mencionan su oración excepto de Galatas. Pues, ¿qué tenía Ana en sus manos? ¿Qué tenía Pablo en sus manos? Tenía la oración. Pues estoy hablando de 3 áreas de nuestra respuesta a la misión de Dios. La primera es de ir. Cada uno de nosotros tenemos que estar en marcha, tenemos que estar yendo con el mensaje de Dios. Y cada uno de nosotros tenemos las herramientas para usar en Dios va a darnos las palabras para hablar
y ya cada uno de nosotros tenemos que estar involucrado en este. El otro es que tenemos que estar dando a la obra de Dios. Y voy a hablar un poco más de este luego, y cada uno tenemos que estar orando. Mi pregunta es, ¿qué tiene en tu mano? Esa semana en nuestro grupo celular, y ya haré este al último momento, estamos leyendo Hebreos 9 y 10. Y Hebreos 10, 24 y 25 dice ese: preocupámonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y las buenas obras. No dejamos de congregarnos como acostumbran a hacer algunos, sino animamos uno a otro con mayor razón ahora que vamos que aquel día se acerca. Yo comenté en nuestro grupo en la casa de Nemi que yo veo una tensión entre la primera, las buenas obras, y de no dejemos de congregarnos. Porque Dios nos ha preparado buenas obras que tenemos que hacer. ¿Y dónde vamos a hacer esas buenas obras? ¿Aquí en el templo o afuera en la calle? Tenemos que estar afuera. Yo veo una tensión a veces en la iglesia. Yo recuerdo cuando yo era niño que cada vez que la puerta de la iglesia estaba abierta tenía que estar en la iglesia. Y Satanás no quiere que estemos adorando a Dios. Pero una cosa que él no quiere más, él no quiere que estemos alcanzando ese pueblo para Dios. Y si él puede tenernos ya aquí todo el tiempo dentro de este lugar y que no estamos afuera, ya no estamos cumpliendo con el propósito de Dios que él tiene para nuestra vida. Yo veo que esa es una tensión que debemos cada uno de nosotros tener, de el deseo de estar con los hermanos animando y el deseo de estar en el pueblo compartiendo. Yo sé que llevo meses de no estar en el tiempo de oración los jueves, pero quiero dar un testimonio de donde estuve este jueves. Nuestros vecinos, los con quienes estuve hablando hace unas semanas, nos invitaron a ir hasta el Rincón de la Victoria a mirar el Chosen en el cine. Como he dicho, ellos son de la comunidad catocomunal, son católicos de ese movimiento. Y yo decidí esta vez de ir con ellos y no venir aquí. Y en el transcurso del viaje para llegar ahí, estuve contando mi charla. Estuve ensayando con él la charla que iba a llevar hoy y él estaba muy interesado en Y ya en la vuelta estuvimos hablando del Chosen, de la última cena, y preguntó, pues, ¿cómo es que tú has llegado a la fe? Pues tuve la oportunidad de compartir mi testimonio con ese hermano, donde yo hablé no de una fe basada en tradición o obras, pero que yo reconocí que Cristo murió por mi pecado y que yo tuve que aceptar este perdón y arrepentirme de mi pecado. Pues era una bendición que tuve de estar con él ese día. Ahora, quiero hablar un poco y terminar hablando de dos legados. Uno es el legado de mis padres y si me permite voy a hablar un poco del legado de mi iglesia. Y antes de hablar del legado de mis padres y de mi iglesia, quiero recordaros que cuando alguien comparte su testimonio, el propósito de compartir su testimonio no es decir, mira, qué pijo soy yo, mira qué bueno soy yo. No, es compartir como Dios ha obrado en la vida de alguien. Y no estoy dando que mi iglesia, que la iglesia es una agrupación de personas, no un edificio. No estoy diciendo que mi iglesia es un ejemplo que todos tienen que seguir, pero voy a compartir cómo Dios ha obrado en esta iglesia. Pero primero, esos son mis padres. Y justo casi hace 15 años es cuando tomé esa foto. Mi mamá falleció con 73 años de leucemia. Y mi mamá era una mujer de oración
y una mujer que amaba a su Señor y sus hijos. Cuando yo tenía como 2 meses, me presentaron en la iglesia y me dedicaron al Señor. Quiero contaros que cada vez que yo salía de la casa, especialmente cuando yo fui a la universidad, mi mamá lloró. Cada vez que yo fui a otro lado, ella lloró. Lloraba cada vez que yo salía de la casa, porque ella tenía miedo que algo va a pasar a mí. Pues muchos saben sabéis que yo viví en Guatemala por 5 años y medio. La última vez que yo estuve en la casa de ellos antes de ir al campo, mi mamá y papá me llevaron al aeropuerto y ¿sabe qué? Mi mamá no lloró. Y yo pregunté a mi mamá, mamá, ¿por qué no estás llorando? ¿Sabes qué me dijo? Te entregué al Señor cuando eres un niño. Estás cumpliendo el propósito de Dios en tu vida. Pues mi mamá era una mujer entregada al Señor. Ahora quiero contar un poco de mi papá. Ese soy yo. Mi papá era maestro de secundaria. Su carrera era enseñar carpintería, enseñar matemática, electrónica. Este puede ser Andy, pero soy yo. Y yo tengo más pelo que mi papá. Mi papá falleció hace 3 semanas también. Y yo veo la mano de Dios, que Dios me llevó a los Estados Unidos. ¿Para qué? Para que yo pudiera estar con mi papá en esos momentos. Y ya mi hermana me llamó martes, que papá está mal, creo que debemos ir. Compré boleto ese mismo día para salir el miércoles. Volé de Connecticut hasta Florida, como de París, para llegar aquí. Y ya pasé la tarde con mi papá y él estaba ahí. Él pudo comunicar. El día siguiente ya empezó a entrar al coma y él pasó a la presencia del Señor. Mi papá era un gedeón. ¿Conoce qué son los gedeones? Él era de los que van a los hospitales, van a hoteles a dar Biblias y también a universidades y cosas así. Pero también mi papá trabajaba con un hombre que se llama Chuck Colson en los cárceles. Y mi papá, yo recuerdo cuando tenía la edad de Andy, cada domingo él levantaba temprano para ir primero a la cárcel a compartir con los reos y luego volvió a la casa a cogernos para ir a la iglesia. Pues mi papá dedicaba muchos años trabajando en los cárceles. Mi papá era anciano en la iglesia, maestro de escuela dominical, y él trabajaba con diácono y muchas cosas en la iglesia. Pero lo que me impresionó más que mi papá es cuando él se jubiló y ellos se fueron a vivir en la Florida. Primero él empezó a hacer viajes a África, a Uganda, a trabajar con los Pocat, una tribu de África. Y él comparte que él recibiría tablas de madera que de unos 120 por unos 15 por unos 40. Y ellos piden que él haga una mesa, un banco con este. Y no sé si alguien conoce de carpintería, pero es difícil de fabricar una mesa con una tabla así cuando no tiene herramientas. Él tenía pocas herramientas que llevaba, pero él comparte que cada vez que él tenía un proyecto así, él se acostaba en la noche orando. Pues Cristo, yo sé que eres un carpintero también. Ayúdame a trabajar con esta madera. Y él comparte el testimonio que él levantaba a veces en medianoche con una idea y él coge un lápiz, un papel y ya dibuja la idea que él tenía. Otra vez él levanta en la mañana con la idea. Y Dios daba a él una idea cómo trabajar con la madera. Mi papá tenía la herramienta de ser carpintero, pero él tenía que tomar pasos en fe de seguir al Señor. Luego, una vez mis papás recibieron unos obreros en la casa a hablar con su grupo pequeño en la casa, y ese obrero estaba en las Filipinas. Y mi papá le preguntó, pues, ¿cuál es la cosa más importante que quieres orar? Y el hombre le miró a mi papá y dice, pues necesitamos a alguien que viene a montar una escuela de carpintería. Mi papá dice, pues yo soy maestro de carpintería. También soy maestro de Biblia. Ellos quieren enseñar inglés, Biblia y carpintería a esos niños de la calle en Manila. Pues esta noche, cuando mi papá se acostó a dormir,
Él no ha hablado con mi mamá del deseo de ir a las Filipinas. Él oró, Señor, tú conoces mi corazón. Conoces que yo estoy disponible a ir a las Filipinas a montar este colegio para los niños de la calle. No voy a hablar con Joan, mi mamá. Si tú quieres que yo vaya, tienes que decirle a ella. La semana siguiente mi mamá se levantó y ella dijo a mi papá, creo que debemos ir a las Filipinas. Pues con unos 78, 79 años, mis papás fueron 3 años a las Filipinas. Recuerda la edad que yo dije que murió mi mamá. Mi mamá murió poco después de que ellos volvieron a las Filipinas. Pero mi mamá sufría de mucho cosas con su salud. Como habéis visto aquí, ella solo tiene 73 años en esa foto. Pero ella padeció de muchas enfermedades. Todo el tiempo que estaba en las Filipinas, ella no sufrió nada de artritis, de nada de problemas con su salud. Y Dios proveyó por ellos. Ahora quiero hablar de la iglesia donde yo crecí. Y con esto vamos a terminar, que ya estamos casi a la hora. Yo tuve el privilegio de crecer en una iglesia muy misionera en los Estados Unidos. Y mi iglesia este año se celebró 175 años de estar una iglesia. La iglesia se formó en el año 1849. No fue hasta el año 22 que tenía su primer pastor evangélico, porque la iglesia era originalmente una iglesia congregacionalista, que no hay tiempo aquí para explicar la doctrina de los congregacionalistas. Os sorprendería si yo fuera a comunicar cómo es la doctrina de la iglesia congregacionalista, pero un grupo de hombres de esta iglesia empezaron a estudiar la palabra. Ellos empezaron a darse cuenta de lo que enseñaba del púlpito, no conformía con la palabra. Y ellos llamaron al primer pastor evangélico en el año 22. En el año 33, 11 años después, esta iglesia envió su primer obrero a África. Y el obrero que fue a África era uno de esos hombres que estaba estudiando la palabra. Vamos a adelantar al año 56. La iglesia invitó a este pastor Alabi. Este pastor Alabi tenía ahora 93 años y quiero decir que él nos llamó después que mi papá falleció. Y él recordaba cada uno de los 5 de nosotros. Y él oró por nosotros y luego dio una bendición sobre nosotros. Y yo no puedo decir cómo ministró a nuestro corazón tener a este hombre que yo recordaba de pequeño como pastor en la iglesia. Pues en la iglesia, en el año 58, 2 años después de que este hombre fue nombrado como pastor, la iglesia celebró su primer conferencia de misiones. Ese es el motivo que estuve en los Estados Unidos. Era porque desde el año 58, cada año esta iglesia parte una semana para las misiones, donde ellos hablan de misiones, ellos recaudan una ofrenda. En este año había 8 obreros y la ofrenda era $22,000, que si fuéramos a hacer el equivalente de hoy, sería €241,428 hoy en día. Esta iglesia nunca llegaría a este compromiso de apoyar a 8 obreros si no empezaron con el primero. La iglesia empezó a crecer, no solamente de la misión, pero creció porque una iglesia misionera es una iglesia que crezca. Y ya aumentó tanto los números de personas en la iglesia que no cabía en este pequeño local. Pues ellos empezaron a buscar un nuevo lugar. Es una historia larga, pero en el año 68 dedicaron a ese local. Es el local que yo conocía de pequeño. Y en esa iglesia yo recuerdo varias historias. Una vez, Corrie ten Boom, ¿conoce la holandesa que ya protegió a los judíos? Ella vino a hablar a esta iglesia cuando yo era pequeño. Me impresionó de pequeño. Una vez mi iglesia compró un avión. ¿Pueden imaginar? Retaron a esa iglesia de comprar un avión y levantó el dinero. Y una
una vez mi papá conocía a un obrero que estaba trabajando en la Amazona y él estaba usando el teclado antiguo. Cada vez que había un error en la traducción de la Biblia, él tenía que ya quitarlo y ir a rehacer todo. Ese era el año 84. Ya sabíamos que era nuevo en el año 84. Mi papá levantó $3,000 a comprar un ordenador para que ese hombre pudiera llevarlo a la selva de la Amazona a mejorar la traducción de la Biblia. Ese hombre estaba trabajando entre los Yanomami y ya hay una iglesia hoy entre los Yanomami. La iglesia siguió creciendo. En el 79, ¿conoce la historia de Vietnam, la guerra horrible de mi país en Vietnam? Pues ya al mismo tiempo llegó un hombre muy malo al poder en Camboya y empezó a matar mucha gente. Y mi iglesia recibió 200 refugiados en la iglesia. Gente abrió su casa, unos tenían pisos o casas vacías y ya prestaron eso a los refugiados. Y lo que resultó era que se formó una iglesia y esta iglesia sigue. Es independiente ahora, pero formó una iglesia de los camboyanos y algunos de ellos ya van a la iglesia en inglés ahora, pero se formó una iglesia de resultado de la fe de la iglesia. Y ahora esa es como es la iglesia en 2025. Ya hay más que 2,000 miembros. La ofrenda que están recaudando este año es $1,350,000, que es decir, €1,242,000. El pastor hizo el cálculo. ¿Cómo van a llegar a esta cantidad de dinero? Pues si cada miembro de esta iglesia fuera a dar $13 semanal, ya ellos recaudarían la ofrenda para este proyecto de misiones. La iglesia apoya a 56 familias alrededor del mundo, más proyectos y ministerios. Algunos van a dar mucho más que los 13, algunos van a dar nada. Pero la iglesia toma este paso de fe. Ahora mismo este $1,350,000 ya no existe. Están pidiendo que la congregación tome este paso de fe a ofrendar. Esa iglesia nunca podría llegar a este reto de dar una ofrenda de $1,350,000 si ellos no empezaron con el primer obrero hace 90 años. Pues hay un pastor que falleció hace un tiempo que dijo que el discipulado es una obediencia larga en la misma dirección. La misión es de la gloria de Dios. Tenemos hambre y sed de justicia. Estamos ya buscando llevar este mensaje a los que necesitan escuchar. Tenemos que hacer discípulos. Tenemos el poder del Espíritu Santo y tenemos que ir. Este mensaje es que tenemos 3 responsabilidades. Tenemos que orar. Y ya es bueno que hay un grupo que están orando los jueves. Pero ese no es suficiente. Y no es necesario que estamos aquí en este local. Debemos ya tener otras reuniones semanales donde estamos orando. Mi iglesia, una cosa que ellos hacen es cada domingo hay un grupo que está orando todo el culto. Están orando que Dios obra en el culto para la transformación de las vidas de las personas que están en el culto. No estoy pidiendo que ya estamos orando todo el culto, pero ¿qué pasa si a las 10 de la mañana un grupo de 5 o 6 personas fuera a llegar con el propósito de orar específicamente por el culto que Dios obra en nuestras vidas y que ya hay un impacto en el pueblo? Tenemos que dar una ofrenda. Yo sé que hay una campaña ahora de hacer una reforma, tiraste pared y hacer reforma. Cada vez que mi iglesia ya estaba dando más a las misiones, esa misma iglesia está dando reforma al local. Y yo quiero retaros que pensáis en vuestra parte de la reforma de este local. Es un cálculo. Si cada uno de nosotros fuéramos a dar 10 euros semanales por los próximos 5 años, ya podríamos pagar toda la reforma completa que Rubén ha propuesto hacer en ese local. Es posible, podemos ya entre nosotros levantar los fondos para hacer toda la reforma aquí. Y luego tal vez tendremos la fe de sostener una familia que tal vez está en Tayikistán o en Kirguistán
o en Irak, como esta pareja que estaba aquí. Y cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de ir. Mi pregunta para vosotros es, ¿qué tienes en tu mano? ¿Qué ha puesto Dios delante de ti de hacer? Algunos de nosotros tenemos un don de algunas de estas áreas. Algunos de nosotros tienen el don de oración. Otros tienen el don de orar y otros tienen el don de ir a hablar. Pero la responsabilidad queda en cada uno de nosotros de participar en cada parte de este. Todos tenemos que estar orando, tenemos que estar dando y tenemos que estar yendo. Pues gracias por vuestro tiempo